300 años han pasado y todo el mundo sigue hablando cosas sobre una cosa de la que no se puede hablar. Ahora voy a hablar yo. Si llegaron hasta este video, supongo que tendrán una mínima idea del contenido de la crítica de la razón pura. ¿De qué trata la crítica de la razón pura? En términos muy generales, es una refutación de la metafísica tradicional, la metafísica racionalista, esa que dice que se puede adquirir conocimiento válido a partir solo de conceptos, independientemente de la experiencia. A partir del concepto de Dios, por ejemplo, puedo demostrar la existencia de Dios, aunque nunca haya tenido una epifanía en mi vida. Esas cosas. Kant muestra que eso no funciona y que todo conocimiento válido viene de la experiencia. Pero la experiencia no se constituye exclusivamente por las impresiones sensibles, por las sensaciones, sino que en su constitución opera también necesariamente nuestro entendimiento mediante conceptos que no se originan en las sensaciones, conceptos que no son empíricos, sino conceptos puros, las categorías. Es el actuar conjunto de ambos, sensibilidad y entendimiento, el que construye la experiencia. Kant ataca no solo al racionalismo de la metafísica tradicional, sino también al empirismo del escepticismo. Nuestro entendimiento siempre aporta algo a nuestra experiencia. La experiencia está mediada por nuestra facultad de conocer. Además, para Kant las sensaciones mismas son también algo mediado. Están mediadas por la forma de nuestra sensibilidad, las intuiciones puras de espacio y tiempo. Espacio y tiempo están en nosotros y no en las cosas. Son la forma como las cosas se manifiestan a nosotros en la experiencia. Por todo esto, es decir, porque la experiencia se construye por la aplicación de los conceptos puros de nuestro entendimiento a las sensaciones mediadas por nuestra forma particular de sensibilidad, es que para Kant solo podemos conocer fenómenos. Solo podemos conocer las cosas como éstas se aparecen a nosotros y no como estas cosas son en sí mismas. Esa es la crítica de la razón pura muy resumida. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Pues en la cosa en sí. Piénsenlo bien, la cosa en sí es la experiencia previa a la aplicación de nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad. O sea, sería algo no determinado por conceptos y que existiría más allá del espacio y el tiempo. Un algo completamente indeterminado. De hecho, hasta llamarlo la cosa en sí ya suena demasiado determinado. Mejor sería llamarlo simplemente lo en sí. Y lo en sí es algo que no solo no podemos conocer, sino que ni siquiera podemos pensar. Solo podemos pensarlo como lo indeterminado, como aquello que es impensable. Y el problema es que Kant constantemente se ve obligado a afirmar sin lugar a dudas la existencia de lo en sí y a determinar el tipo de relación que éste tiene con el fenómeno, traspasando así los límites del conocer que él mismo ha impuesto. Kant necesita afirmar la existencia de lo en sí porque necesita un fundamento de la experiencia que sea previo a la experiencia misma. Si toda experiencia está mediada por nuestra facultad de conocer, tiene que quedar algo una vez descartada nuestra facultad de conocer. Si no quedara nada, la totalidad de nuestra experiencia vendría de nosotros y caeríamos en el idealismo subjetivista que Kant le achaca a Berkeley. Pero sostenerlo en sí como algo que está detrás del fenómeno, que le sirve de fundamento, o peor, como dice Kant en algunos pasajes, como causa del fenómeno, la causa es una categoría, o como aquello que proporciona la materia del fenómeno, es un intento constante de determinar aquello cuya razón de ser es ser indeterminado. Lo en sí es esa cosa de la que no se puede decir nada, pero que nos obliga a decir todo sobre ella. Como muy agudamente lo expresó Jacobi, sin la presuposición de la cosa en sí no puedo entrar en el sistema, y con esa presuposición no puedo quedarme en él. A lo largo de la historia del postkantismo se han ensayado muchas maneras distintas de resolver este problema. Yo no tengo ni el conocimiento, ni el tiempo, ni las ganas de hacer un repaso de todas ellas. Simplemente expondré lo que pienso yo y, por cierto, mi visión del asunto está muy influida por el idealismo alemán. Me centraré en el acto de pensar lo en sí.
El problema es que lo en sí es impensable y a la vez estamos obligados a pensarlo. De hecho, lo pensamos y por eso es que podemos hablar sobre él. Pero ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo determinamos su contenido? Lo pensamos como impensable, lo determinamos como indeterminado. Es posible pensar lo impensable, de lo que resulta que lo impensable es pensable. Visto de otro modo, ser indeterminado consiste en tener una determinación, vale decir, la determinación de ser indeterminado. Estos pares de pensable, impensable y de determinado, indeterminado son pares de contrarios, pero contrarios que a la vez son idénticos porque lo impensable es pensable y lo indeterminado es determinado. Determinación e indeterminación son ambos determinaciones. El fenómeno es la cosa con determinaciones, es la cosa determinada como perro, árbol o casa. Lo en sí es la cosa determinada como sin determinaciones. Yo no perro, no árbol, no casa y, llegando a los conceptos puros, las categorías, lo no sustancia, no causa, etc. El fenómeno perro está determinado como no gato, no árbol, no casa, etc. Ser un perro consiste en no ser ni un gato, ni una casa, ni una montaña y, en general, no contener ninguna determinación que sea incompatible con el concepto empírico perro. Un perro que fuera a la vez un gato sería una contradicción. Pero lo en sí está determinado como lo sin determinación, es decir, lo no perro, lo no gato, lo no casa, lo no finito, lo no infinito. Esto es, contiene la negación de todas las determinaciones. Pero las determinaciones negativas también son determinaciones, las cuales pueden ser negadas y deben ser negadas a lo en sí para que éste continúe siendo lo en sí. Lo en sí es lo no perro, lo no gato, etc. Y como la doble negación es la afirmación, lo en sí contiene no solo todas las determinaciones negativas, sino, precisamente por contenerlas, contienen también todas las determinaciones positivas. Por eso es que lo en sí es indeterminado. Para decirlo de alguna manera, no es que le falten determinaciones, sino que es indeterminado porque contiene todas las determinaciones. O, más exactamente, porque tiene todas las determinaciones es que no tiene ninguna, porque cada determinación se realiza solo en su diferenciación con respecto a todas las otras, y lo que ocurre en lo en sí es que todas las determinaciones están indiferenciadas y por eso es que, a diferencia del fenómeno, lo en sí es contradictorio e inestable, aquello que solo puede pensarse como impensable. En lo en sí, la razón se quiebra. Ahora bien, como lo en sí es contradictorio, está determinado como lo que es indeterminado, es lo contrario de sí mismo. Está permanentemente negando aquello que es. Y esa negación es el fenómeno. El fenómeno es lo en sí diferenciado de sí mismo. Y eso es en lo que consiste la determinación, en diferenciar a lo en sí de sí mismo. Eso es lo que hace el entendimiento. Abstrae aspectos de lo en sí, diferenciándolos de lo en sí. Crea un mundo a partir de la indeterminación. Para usar una metáfora, no es que haya un muro que separe al fenómeno de lo en sí, sino un filtro que selecciona ciertas determinaciones y oculta otras. Y la finitud del entendimiento humano consiste en no poder experimentarlas todas simultáneamente. Porque, sorpresa, la razón humana no está hecha para conocer la realidad, sino para sobrevivir a ella. Somos animales arrojados a una realidad que nos es fundamentalmente hostil. ¿Cómo podemos sobrevivir a una realidad así? Pues dominándola. ¿Y cómo podemos dominarla? Construyendo a partir de ella nuestro mundo. Un mundo que se rige por nuestras reglas. Un mundo sometido a las limitaciones del entendimiento humano. En realidad, conocer no es otra cosa que este acto de dominio, porque conocer es determinar y determinar es gobernar. El conocimiento es poder. Acabo de sostener que el fenómeno es la determinación de lo en sí como determinado, esto es,
el fenómeno es lo en sí determinado como lo opuesto de sí mismo, porque lo en sí es lo indeterminado. ¿Qué tiene que ver esto con la doctrina kantiana de que el fenómeno es construido por la aplicación de las categorías que están en nosotros sobre las impresiones de nuestra sensibilidad espaciotemporal? En contra de las apariencias, pienso que ambas cosas son lo mismo. Más específicamente, la manera kantiana de presentar esto: hay un sujeto identificado con la facultad de conocer que recibe impresiones externas mediadas por la forma de su sensibilidad y sobre ellas aplica los conceptos puros del entendimiento. Esta manera kantiana de presentación, presupone ya la diferenciación entre fenómeno determinado y lo en sí indeterminado. Solo en el plano fenoménico puede haber distinción entre un sujeto cognoscente y un objeto conocido. En el ámbito de lo en sí, entendido como lo más allá del fenómeno, esta distinción no tiene sentido. En otras palabras, solo existimos como sujetos en el ámbito del fenómeno. Y también solo en el ámbito fenoménico es que podemos hablar legítimamente de objeto, aquello que está contrapuesto al sujeto. Porque en realidad no es que haya sujetos que conocen, sino que está primeramente el conocer, y el conocer es el que produce la separación entre sujeto y objeto. Porque el conocer es el acto de determinar que crea el mundo fenoménico. O dicho de otra manera, el conocer es lo que produce la ruptura de lo en sí y lo separa en fenómeno y en sí. Las determinaciones solo tienen sentido desde el conocer. Para decirlo de manera muy sencilla, desde el punto de vista de las amebas, no hay separación entre ellas y el resto de la realidad. Por eso es que las amebas no conocen. Somos nosotros los que distinguimos entre las amebas y el resto del mundo. Y de la misma manera, somos nosotros, desde nuestra facultad de conocer, los que distinguimos entre nosotros y el resto de la realidad. Pero en sí, no hay tal distinción. Ahora bien, hasta aquí me he centrado principalmente en la facultad de conocer por el lado del entendimiento, es decir, por el lado de la aplicación de las categorías a la constitución del fenómeno. Y vale la pena repetir y elaborar que entiendo las categorías como formas ideales impuestas a la realidad que permiten la construcción de conceptos empíricos con los que adornamos del mundo. Y no creo que sean 12 categorías que además coinciden con las categorías de la tradición aristotélica, y dudo realmente de que alguien se haya tomado en serio de buena fe este convencimiento de Kant. Sin embargo, no he hablado aún sobre el otro elemento de la constitución de la experiencia, que es la sensibilidad y la forma que ésta tiene para nosotros, el espacio y el tiempo. Y en esto me inclino por la posición leibniziana de Salomon Maimon, posición que en cierta manera creo reconocer también en Hegel. Esta posición es que el espacio y el tiempo, en tanto formas de nuestra sensibilidad, son un resultado de la finitud de nuestro entendimiento, es decir, son producto del quiebre del en sí del que ya he hablado. La manera como funciona nuestro entendimiento, la manera como abstrae, organiza y se apodera de una parcela de la realidad, es la que hace que experimentemos dicha realidad de manera espaciotemporal. Por eso es que lo en sí, en tanto contrapuesto al fenómeno, está más allá del espacio y el tiempo. Si experimentáramos la realidad como es en sí, no la experimentaríamos espaciotemporalmente. En definitiva, somos espaciotemporales porque somos finitos, y somos finitos porque somos racionales. Y es la racionalidad la que nos constituye como sujetos. Ser racional significa conocer, significa determinar la realidad y construir un mundo. Pero es ese mismo acto de conocer el que oculta la realidad como es en sí. Porque ese acto de conocer es negarlo en sí, es negar la indeterminación. Porque solo podemos conocer determinando. Conociendo, no conocemos. Y por eso nuestra finitud es necesaria. Porque el problema de la cosa en sí, en realidad es el problema de la razón, que la razón, buscándose, no se encuentra, pero es el intento mismo de buscarse el que aparta la razón de sí misma. La razón es su propio problema. Y tal vez hable de eso en el futuro. Adiós.